Perfecto. La haré en español, pero no hay problema. Vale, pues... Oh, it's okay. ¿It's okay? It's okay. Fine. Because I have already prepared it in Spanish, so... Okay, then do it in Spanish. Okay. Bueno, buenas tardes. Me llamo José Daniel Dupuy Expósito y hoy voy a presentar mi trabajo fin de máster. Haré una breve presentación de mi persona y luego comenzaré ya la presentación del trabajo fin de máster. Lo haré un poco rápido para que me dé tiempo, el tiempo que me habéis dado. Bueno, soy ingeniero técnico industrial, ingeniero técnico de minas e ingeniero industrial por la Universidad de León. Luego cursé un año como estudiante de intercambio en la Universidad de Vermont. Después tengo certificaciones como Project Manager, también como especialista de diseño y como supervisor de instalaciones en medicina nuclear. En cuanto a mi trayectoria profesional, primero empecé en una empresa que desarrolla piezas para la Armada Americana. Después trabajé en Advanced Accelerator Applications, que es un spin-off del CERN, donde se producen radiofármacos con aceleradores de partículas como los ciclotrones y con módulos de sintetizado. Ahí empecé como jefe técnico de planta y después como coordinador de España y Portugal. Después, bueno, actualmente trabajo en Fusion for Energy, que es una agencia europea, cuyo mayor proyecto es ITER. Aquí he trabajado en distintos proyectos, algunos son la planta de nitrógeno líquido de ITER, la criobomba del Toros y del criostato, y actualmente soy el responsable del contrato de la criobomba de Mítica. Bueno, en cuanto a la motivación para hacer este máster, pues primero porque durante estos 11 años de trayectoria laboral he descubierto este campo, el campo nuclear, y la verdad que me ha interesado mucho y he querido profundizar más. Luego también por un tema de responsabilidad. Yo trabajo como ingeniero, no como físico, pero creo que aparte de saber cómo funcionan las cosas, es importante saber el porqué y las bases teóricas que hay detrás de los proyectos que estamos construyendo. Y estoy contento de haber comenzado este máster. En cuanto a la tesis, bueno, vamos a hacer un capítulo de introducción, un planteamiento técnico, luego un capítulo de desarrollo del software, un capítulo de resultados y validación y finalmente unas conclusiones. En cuanto a la introducción, empezaremos con la fusión. Bueno, la fusión básicamente es la transmutación nuclear de dos o más núcleos para formar uno o más núcleos y posibles subproductos. Puede ser exotérmico o endotérmico, dependiendo de la diferencia de los productos y los reactivos, entre su energía total de unión, su diferencia de masa, efecto de masa. Decir que el níquel 62 es el núcleo con mayor energía de unión por nucleón, es decir, que a partir de las reacciones nucleares que se den con reactivos que sean más másicos que este componente serán todas endotérmicas. En cuanto a las reacciones y reactivos que tenemos en los reactores nucleares normalmente, pues aquí he puesto unas cuantas. De todas maneras, las más utilizadas por los reactores actuales son los que toman como fuel deuterio y tritio, ya que su cross-section es mayor a temperaturas de unos 100-120 kiloelectronvoltios, como podemos ver aquí. El problema que tiene es que es su alta neutronicidad, es decir, emite muchos neutrones, los cuales activan los componentes cercanos al plasma y esto es un problema. En los reactores siguientes se utilizarán combustibles avanzados, los cuales tienen una baja neutronicidad y emiten partículas cargadas, de las cuales se puede extraer la energía directamente. Por ejemplo, con un campo eléctrico que frene la partícula, esta a su vez emita energía radiación de Westralum, y luego esta radiación de Westralum genera a su vez fotoelectrones, con lo cual ya podríamos extraer directamente la energía. En cuanto a la termofusión, bueno, sucede a temperaturas de unos 10 kiloelectronvoltios, lo cual es necesario para aumentar la energía cinética de nuestras partículas y que ésta pueda vencer a la barrera de Coulomb y estén así lo suficientemente juntas, cercas, para que las interacciones fuertes puedan surtir efecto y junten estos dos componentes. La ecuación que vemos aquí es del calor que tenemos en el plasma, que básicamente depende del calor auxiliar, producido por, en nuestro caso, neutral beam injector,
y los ciclotrones, es decir, por los medios externos, y luego por el propio calor que genera el plasma, es decir, por las partículas alfa. Luego tenemos unas pérdidas que en este caso he puesto solamente Venstralum, pero hay otras porque son las más significativas. En el futuro querríamos tener un reactor que sea autosuficiente, es decir, lo que suelen llamar el burning plasma, en el cual el calor del plasma solo dependa del calor de las partículas alfa. Otro parámetro importante es el producto triple, el cual es la multiplicación de la densidad del plasma por la temperatura del plasma y por el tiempo de confinamiento energético del plasma. Es un parámetro interesante porque permite comparar distintos reactores de fusión que utilicen distintos confinamientos, tanto inercial o magnético. Y bueno, lo que podemos ver en esta gráfica es que desde el 1960 este parámetro ha crecido por más de 3 órdenes de magnitud. En cuanto a la energía de fusión, bueno, se puede hacer de distintas maneras, dependiendo de la temperatura del proceso, dependiendo del tipo de confinamiento. En el nuestro será magnético, o dependiendo del tipo del diseño, en el nuestro será un tokamak. Por lo tanto, ahora, siempre que hablemos de fusión, nos vamos a referir a un tokamak. Hay beneficios de estos reactores, como son la alta eficiencia energética, bajas emisiones de carbono, alta seguridad, fuentes virtualmente inagotables, aunque esto tiene un matiz, y bajos subproductos de desecho radiactivo. Como desafíos tiene la fiabilidad, la que no se ha testeado, materiales que soporten las condiciones extremas que hay dentro de un tokamak, baja abundancia del tritio en su estado natural, es uno de los fuels, por eso comentaba que las fuentes tienen un matiz, y la viabilidad económica del proyecto. Para superar estos desafíos se están desarrollando distintos proyectos. Uno es Smith Donnes, que se está construyendo en Granada actualmente. Este es para testear los materiales. Otros son ITER y en un futuro DEMO, para testear el resto de desafíos que hemos comentado. Con los resultados de todos estos proyectos, en principio se haría el primer prototipo de reactor de fusión comercial, aunque también se habla de que finalmente puede que no se salte directamente este paso. En cuanto a ITER, bueno, está compuesto por 7 miembros y luego os comentaré un poco los subsistemas y si hay alguna duda al final de la presentación podemos comentarlo, pero bueno. Hay un plasma calentado a 150 millones de grados gracias a una corriente inducida por el central solenoid, que funciona como un transformador, en el que el circuito primario sería el central solenoid y el plasma sería el circuito secundario, y induciría así una corriente eléctrica. Luego es aumentado más allá con los sistemas de calentamiento auxiliares que comenté antes, el neutral beam injector y los ciclotrones. Este plasma está confinado por un campo magnético helicoidal, que básicamente es la combinación de un campo magnético poloidal y toroidal, generado por los imanes superconductores. Todo esto está en un vacuum vessel, básicamente también para confinar el vacío, que está formado por las criobombas del torus, que a su vez están alimentadas por líquido de refrigeración por las crioplantas. Bueno, hay distintos componentes de nuestro reactor. ¿Cuáles son los objetivos principales del ITER? Conseguir un factor energético de amplificación del plasma igual o superior a 10. Por ejemplo, ayer el laboratorio de Lawrence Livermore alcanzó un Q igual a 1,2. En nuestro caso sería pues, superiores a 10 con una potencia final de 500 megavatios. Luego el siguiente objetivo sería conseguir en un estado estable, con un Q igual o mayor a 5, usando un non-inductive current drive. Como os comenté antes, la corriente del plasma se consigue de forma inductiva y lo que se desearía es que fuera autosuficiente también en este punto y se consiguiera este current drive directamente por sí mismo, es decir, por un fenómeno que se llama bootstrap current. Básicamente el plasma no es homogéneo, sino que es más denso en el interior y menos denso en el exterior, y las partículas cargadas van haciendo como unas trayectorias de banana, eso a su vez es una corriente.
Luego también otro objetivo sería la verificación de tecnologías como el remote handling o otras tecnologías y comprobar el diseño del tritium breeding module. Como os comenté, el tritio hay muy poco en estado natural y también de los reactores CANDU de fisión se coge ahora, pero la idea es que sea autosuficiente. Para eso, como vemos en la reacción que tenemos aquí, la idea es bombardear al litio con neutrones que vengan de la propia reacción de fusión del plasma y forman así nuestro tritio. En cuanto a las fases, bueno, habría una primera fase de first plasma, un plasma en el 2025, un plasma de hidrógeno-helio. A partir de ahí se instalarían sistemas necesarios para el Fusion Power Operation y en 2035 tendríamos nuestro primer pulso, nuestra fase de operación. Aquí tendremos 8 campañas, cada una de ellas compuesta por 16 meses de operación y 8 de mantenimiento. Y la idea es empezar con plasmas de deuterio de alta intensidad, digamos, de alta potencia, y deuterio-tritio de menos a más durante el transcurso de las campañas. En cuanto al Intercooling Water System, bueno, los objetivos del Intercooling Water System son básicamente refrigerar a los clientes. Los clientes están calientes debido al bombardeo neutrónico que viene de la reacción de fusión del deuterio y el tritio. También sirve para controlar la composición química y los parámetros del agua, determinar la cantidad de energía producida por fusión, posibilitar la función del baking, que básicamente es calentarlo para que componentes como el tritio que se han quedado por difusión incrustado en nuestras paredes sean released, sean liberados, y confinar el material radiactivo. Luego, ¿cómo funciona? Básicamente es un sistema de circuitos cerrados de refrigeración interconectados por intercambiadores de calor, que transfieren la energía de los clientes, esto es como que tenemos, al sistema de disipación, que sería el Heat Rejection System. Aquí hay un esquema que se ve mejor, tendríamos nuestros clientes, tendríamos un primer loop de refrigeración que sería el Tokamak Cooling Water System. Estos, digamos, que son los clientes que están dentro del tokamak. Luego tendríamos otros clientes como la crioplanta, etc., que serían los auxiliary system. Y ambos loops serían conectados con el Component Cooling Water System 1 y 2, con intercambiadores de calor, y los CCWS conectarían con el Heat Rejection System también por otro intercambiador. El Heat Rejection System es esto que vemos aquí arriba, donde tenemos unas torres de refrigeración, unos estanques, unas bombas de circulación, y esto que vemos aquí sería el Tokamak Cooling Water System. ¿Cuál es el propósito de la tesis? Bueno, el ITER Cooling Water System es un gran contribuyente de tasas de dosis en las zonas donde el personal puede acceder para hacer tareas de mantenimiento en el tokamak, como consecuencia de estos radioisótopos que están contenidos en el ITER Cooling Water System, vienen del bombardeo neutrónico que se genera en el plasma. Como la tasa de dosis es un parámetro de diseño limitante, ya que hay unos límites legales para estos trabajadores, como pongo aquí, 100 milisieverts en 5 años, con un máximo de 50 milisieverts al año según Euratom, o 20 milisieverts según el Código del Trabajador francés. Es necesario hacer simulaciones y ver que todo está bajo control. Por lo tanto, por ese motivo se utilizan software sofisticados, fiables y precisos, como el MCMP, que es un software de transferencia de radiación basado en Monte Carlo. Pero ¿qué sucede? Que este software es difícil su programación y requiere tiempo para que nos dé el resultado del análisis. Por lo tanto, Fusion for Energy querría disponer de un software complementario cuya programación fuera más rápido y el feedback también fuera más rápido, aunque en este proceso perdamos algo de precisión. Por lo tanto, los objetivos principales son desarrollar un método simplificado y automatizado para calcular la tasa de dosis, el Cooling Water Piping System y el polvo activado, que sea fácil de programar y que nos dé un feedback rápido.
proporcionar una descripción detallada de los antecedentes, condicionantes y características del desarrollo de este software y describir una base teórica en la que se basa el software y un manual, un testeo de validación, bueno, los capítulos que vamos a ver en esta tesis. En cuanto a planteamiento técnico, bueno, comenzamos primero por los radionúcleos. ¿Cómo se producen estos radionúcleos? Ya lo he comentado un par de veces, pero vienen del bombardeo neutrónico producido, estos neutrones están producidos por la radiación de fusión en el plasma del deuterio y del tritio. Y estos neutrones activan a nuestros núcleos produciendo radionúcleos. ¿Quiénes son? Son los núcleos producidos en el agua del Cooling Water System, también los ACPs, los Activated Corrosion Product, y el polvo activado. ¿Qué tipo de radiación emiten? Todos ellos emiten radiación beta, mayormente radiación beta y fotónica, a excepción del nitrógeno 17, el cual también emite neutrónica. ¿Cómo se activan? Bueno, los radionúcleos producidos en el agua activan los componentes del agua, activan el oxígeno y activan el hidrógeno, son los que vemos aquí. En cuanto a los ACPs, pues es la activación de los productos de corrosión del agua, del metal. Esto depende del pH, de la conducción eléctrica, del agua, de la concentración de oxígeno, de temperatura, y estos son los principales. El polvo activado es un poco distinto. El plasma, hay una interacción entre el plasma y los componentes cercanos al plasma, en la cual se erosiona cierto material, y este material normalmente se redeposita otra vez en las paredes, pero hay una pequeña parte que precipita como polvo activado. Normalmente se encuentra en suspensión, pero cuando se ventea el tokamak, el flujo cae, este polvo activado precipita y es absorbido por un sistema de bombeo y finalmente acaba en unos filtros EPA. Y estos son los radioisótopos que tenemos. Las aproximaciones que hemos utilizado para desarrollar este software, bueno, las generales son que hemos tomado en cuenta la radiación, solo la radiación primaria. No hemos tomado en cuenta la radiación secundaria originada por la interacción de la primaria con el medio. Solo se considera la radiación fotónica ionizante. No consideramos ni las partículas cargadas ni los neutrones. Solo se considera la radiación, la fuente es consideramos una fuente de radiación isotrópica. También consideramos que el blanco reacciona de manera igual, independientemente de la dirección, y consideramos que hay equilibrio electrónico, es decir, que entran el mismo número de electrones en un volumen de control que de los que salen. Ese volumen de control está representado, y este equilibrio electrónico implica que el kerma es igual que la dosis absorbida. Aquí lo podemos ver en este ejemplo. Estos representan electrones, aunque tengan distinto nombre, y el volumen de control sería la zona amarilla. Esta sería, aquí tendríamos un kerma de un electrón total, o sea, la energía cinética de este electrón, que la va a ir depositando en esta trayectoria. Si nos damos cuenta, esta trayectoria también está ya depositada en el volumen de control. Por lo tanto, la dosis absorbida, es absorbida por ese volumen, es igual que el kerma, que la energía cinética del electrón. Podemos hablar después. En cuanto a las aproximaciones específicas del software, bueno, nosotros hemos simplificado la tubería del ITER Cooling Water System como la hemos aproximado a una representación lineal. Nosotros es como una línea. Las fuentes que emiten partículas, la fuente emite partículas polienergéticas, es decir, en distintas energías, y no hemos tomado en cuenta la atenuación del aire. Eso es debido a que, por ejemplo, con el libro que hemos seguido, las fórmulas que toman en cuenta la atenuación del aire son muy restrictivas. Estas fórmulas no toman en cuenta la cadena de transferencia energética. Es como si una partícula interactuara y ya desaparecieran, y eso no es cierto. Hay una transferencia energética que, por ejemplo, MSIMP sí que la toma, y nosotros, para no tener grandes errores, lo hemos descartado. Y lo que vemos aquí abajo en esta gráfica es básicamente cómo la energía, la atenuación,
depende de la energía y cómo ésta bueno, pues va variando dependiendo de la energía. En nuestro caso andaremos por un rango entre kiloelectronvoltios a megaelectronvoltios, entonces tenemos un poco todo el rango de atenuación. Ahora en los cálculos. Bueno, nuestro objetivo es calcular la tasa de dosis, pero para ello necesitamos primero definir el coeficiente másico de absorción energético, mu(n), la función de respuesta de la radiación R y el flujo. En cuanto al mu(n), bueno, este representa la fracción de atenuación que contribuye a la deposición de la energía en las partículas cargadas. Luego estas partículas cargadas, que pueden ser positrones o electrones, por ejemplo, van ionizando el medio a lo largo de su trayectoria. Para explicarlo voy a utilizar estas figuras de aquí. Aquí tenemos mu, que sería todo el coeficiente de atenuación sin tomar en cuenta ninguna de las pérdidas. Y luego tenemos mu(a). Este mu(a) toma ya en cuenta las pérdidas de la interacción Compton. Las pérdidas, que sería este 1 menos Fc por el mu(c) de Compton. Este Fc sería la parte de la energía que va al electrón en el Compton. Ahí tenemos la energía cinética por partido la energía incidente. Entonces, básicamente, aquí estás diciendo que es la parte de mu quitándole la energía que conserva el fotón que ha hecho el Compton. O sea, la energía que no va a nuestro electrón. Luego tenemos el mu'(tr). Aquí tomamos en cuenta las pérdidas por producción de pares. Esas pérdidas son la energía para la creación de nuestro electrón y nuestro positrón, es decir, 2me por c al cuadrado. Y luego tendríamos el mu(tr). Este toma en cuenta las pérdidas por fotoeléctrico, es decir, el binding energy de nuestro primer electrón y, es probabilístico en el segundo electrón, porque es un proceso de competencia entre rayos X característicos y la producción de un segundo, que sería nuestro Auger electrón, también las pérdidas por el binding energy de este segundo electrón. Y finalmente podríamos alcanzar nuestro mu(n), que es el que nosotros estamos buscando, quitando las pérdidas por Westralum, que serían las pérdidas de nuestro electrón cuando se frene, si se frena. En cuanto a los cálculos, bueno, en cuanto a la función de respuesta a la radiación, para calcularla vamos a extraerla de la fórmula de una dosis genérica. Esta dosis genérica hay una fuente que emite unas partículas con una energía E a una dirección de ángulo sólido total, para una fuente para un blanco con un volumen V. Este blanco tendrá una función de respuesta R, y esta fuente emite partículas emite un flujo de partículas por unidad de energía y volumen. Si aplicamos las aproximaciones y sustituimos con otras ecuaciones, finalmente llegamos a una ecuación como esta, en la que podemos ver fácilmente qué es nuestra R. Nuestra R, como sabemos, la dosis es la respuesta por el flujo, pues todo lo que no sea el flujo es nuestra respuesta. Entonces, con eso llegamos a esta fórmula, sustituyendo el coeficiente de depositación mu(d) por mu(n), porque es lo que hemos calculado antes, queríamos un coeficiente más sofisticado, más realista. Finalmente podemos llegar a la ecuación de aquí abajo, en el que representa la función de respuesta tanto para la dosis absorbida como para el kerma como la dosis equivalente, ya que kerma, dosis absorbida y dosis equivalente sería igual en este caso. Finalmente, para el flujo y la tasa de dosis. En cuanto al flujo, un matiz es que el flujo se ha calculado tanto para fuentes isotrópicas lineales, volumétricas y superficiales, como una superposición de los resultados de fuentes puntuales. Al final es como una línea, pues serían un montón de puntos que tú has ido sumando. Un montón de puntos. En cuanto a la tasa de dosis de fuentes polienergéticas, se ha calculado básicamente sumando los resultados de las tasas de dosis monoenergéticas. Y luego lo que vemos aquí es, bueno, las fórmulas para cada tipo de caso, para una fuente volumétrica, para una fuente lineal o para una fuente puntual.
En cuanto al desarrollo del software, bueno, básicamente aquí podemos ver la página principal del software, donde están los inputs y los outputs. El software está desarrollado en NetBeans con lenguaje Java. Como todos los programas de cálculos, pues hay unas entradas, unos cálculos y unas salidas. En las entradas primero definimos la tubería, luego definimos la distancia entre la fuente y el blanco. Introducimos los datos de los fotones de decaimiento de nuestros núclidos, tanto la intensidad como la energía. También introducimos los datos del coeficiente másico de absorción energética de nuestro blanco, puede ser aire, puede ser hierro, lo que sea, y el tiempo que pasa desde el final del pulso, desde el final de la radiación, hasta el momento en el que nosotros hacemos nuestra simulación. Si fuera un reactor de fusión nuclear, pues sería desde el final del pulso de radiación hasta nuestra simulación. Luego introducimos la actividad, esta puede estar puesta por longitud, por superficie o por volumen. Introducimos el tipo del material de nuestro blanco y los periodos de semivida de nuestros núcleos. En cuanto a los cálculos, bueno, empezamos calculando el coeficiente másico de absorción energética de cada núcleo por cada energía de decaimiento, es decir, por cada fotón. Luego, la función de respuesta debido a cada uno de estos fotones en cada núcleo, lo que hemos visto antes, y finalmente la función de respuesta total por cada núcleo, es decir, el sumatorio de lo de antes. En paralelo calcularíamos la actividad total de nuestros núcleos. Luego, con la actividad total podríamos calcular nuestro flujo. Y ahora, con el flujo y la función de respuesta, podemos calcular la tasa de dosis por núcleo en función de la distancia entre blanco y fuente y el tiempo. Y si hacemos un sumatorio de todo esto, ya tendríamos la tasa de dosis total. En cuanto a las salidas, pues lo que vemos aquí, las salidas, tenemos una columna donde viene la distancia para distintos casos entre la fuente y el blanco. Aquí tendremos los tiempos que transcurre entre el final de la radiación y el tiempo de nuestra simulación, y luego ya los valores de la tasa de dosis. Luego también pasos intermedios y luego resultados y validación. Bueno, se han hecho dos simulaciones. En la primera se ha intentado ver cómo responde la fuente tomando en cuenta la afluencia, cuáles son los resultados, la comparativa entre los resultados obtenidos por nuestro software y MCMP. Para ello hemos tenido distintos condicionantes, hemos tomado distintas distancias entre blanco y fuente, hemos definido distintas longitudes de nuestra fuente, la tubería puede ser de 100, 500 o 100 centímetros o 1000 centímetros. Para el software hemos tomado una aproximación lineal de la fuente, es decir, para nosotros es una línea. Para MCMP, en cambio, ha tomado las tres posibilidades, ha tomado lineal, superficial y volumétrica, y se han escogido dos tuberías, DIEN 80 y DIEN 450. Y como podemos ver aquí en las gráficas, bueno, lo que hemos hecho es un ratio entre el software y el MCMP en el eje Y. En el eje X tendríamos un ratio entre la distancia entre blanco y fuente y el radio de la tubería. Esto lo hacemos para poder comparar valores de ambas tablas. Y lo que se puede ver es que en el caso en el que la aproximación lineal del MCMP, en el caso en el que cogemos aproximación lineal en MCMP y aproximación lineal en el software, que serían las líneas rojas, los resultados son coherentes, son prácticamente iguales, independientemente de la longitud de nuestra tubería. En cambio, para una aproximación superficial o volumétrica, en el caso del MCMP, porque en el software siempre va a ser lineal, aquí vemos que hay divergencias a distancias cortas, pero también vemos que las divergencias son más grandes en tuberías más grandes. Por lo tanto, el software funciona mejor en tuberías pequeñas. La siguiente simulación que hemos hecho, la última simulación que se ha hecho es
una en la que se comparen los resultados de tasa de dosis en ambos softwares. Para ello, los condicionantes han sido básicamente imaginarse una habitación hipotética en el edificio Tokamak, con una tubería DN80 de 1 metro de largo, que contiene ACPs, Activated Core Products, con una actividad de 0,92 gigabecquerelios. Se han distribuido 10 detectores, aquí solo se ven 5, pero bueno, a distintas distancias. Y MCMP toma en cuenta tanto la radiación secundaria producida por la interacción de la primaria con objetos cercanos, paredes, techo, suelo, como la atenuación con el aire. En cambio, nosotros en el software no. Y MCMP representa las fuentes de forma superficial y en el software las representamos de forma lineal. Los resultados, como se pueden ver, pues en esta gráfica, bueno, lo mismo, es un ratio, lo que tenemos en el eje Y y en el eje X a distinta distancia. Lo que se puede ver es que a distancias cortas tendremos un error de un 7%. Este depende de dos factores. Uno, la representación de la fuente, lo que hemos calculado, lo que hemos simulado en la diapositiva anterior. Este representa un 3%, es decir, este error de aquí, a distancias cortas. Y el 4% es la contribución por la radiación secundaria. Nosotros no la tomamos en cuenta y el MCMP sí. Entonces tenemos esa divergencia. Luego vemos que hay una mejoría y el rendimiento sube al 96%. Esto se debe a que, como vemos, la aproximación de la fuente mejora con la distancia. Por lo tanto, al aumentar la distancia, recortamos un poco de esa pérdida del 3% que teníamos. Y luego se ve que hay otra fase en la que decae el rendimiento, o sea, la comparativa, y tenemos una divergencia mayor y finalmente se estabiliza a una distancia de 300 metros. Esta caída en el rendimiento se debe básicamente a que la radiación secundaria proveniente de las paredes es mayor y por lo tanto tenemos mayor error. En cuanto a las conclusiones, bueno, las limitaciones, el software que hemos desarrollado no toma en cuenta, solo toma en cuenta los radionúclidos que hemos metido. Por lo tanto, si quisieras utilizar otros, pues esto sería una limitación. También sería una limitación utilizar fuentes que no decaigan solo con fotones, que tengan una gran carga neutrónica. Por ejemplo, fuentes que no sean cilíndricas. Casos en el que la distancia entre el blanco y la fuente sea muy grande, como hemos visto antes, o que fuentes en el que la distancia del blanco y el target fuera pequeña o el tamaño de la tubería fuera demasiado grande. Y ambientes, otra limitación sería en ambientes en que la contribución por radiación secundaria fuera muy pronunciada comparada con la primaria. ¿Posibles mejoras? Bueno, pues implementar la posibilidad de tener una representación de la fuente como una aproximación superficial o volumétrica, no solo lineal. Tomar en cuenta los fotones de decaimiento de esta reacción y habilitar la selección de radionúclidos para no estar tan restringido. Futuros análisis que se podrían hacer. Simular distancias más grandes entre el blanco y la fuente, porque por lo que yo veo aquí, me da la sensación de que los resultados van a empezar a mejorar, y lo cual tiene sentido, porque al final, digamos, la diferencia viene de la contribución de la carga secundaria producida por las paredes y producida por las paredes en este caso. Entonces, si aumentamos la distancia, esta contribución va a ir disminuyendo con la distancia, ya que esta contribución se va a ir atenuando. Pero bueno, estaría bien comprobarlo. Y otra forma de simularlo sería hacer la misma simulación en ambos casos en condiciones de vacío, sin ningún objeto cercano alrededor o sin la atenuación del aire. Para confirmar que hemos cumplido con los objetivos, pues los objetivos era desarrollar un software user-friendly que pueda calcular la tasa de dosis del Intercooling Water System y del polvo activado,
que proporcione rápidos y sencillos análisis de tasa de dosis, desarrollar y explicar las características y funcionamientos de la base teórica del software y proporcionar una descripción de los antecedentes condicionales y características que rodean al software, lo cual creo que ha sido el caso. Y bueno, con esto acabaría lo que sería la presentación, pero si queréis puedo abrir el software y podríamos hacer un caso práctico, o si queréis podemos ir a turno de preguntas. Te has ajustado bien al tiempo.